Vamos a estudiar ahora un efecto que resulta muy importante en las comunicaciones, en particular en las comunicaciones analógicas, que es el de interferencia. Interferencia es cuando nuestra señal portadora de información, la señal que nosotros enviamos, es contaminada por otra señal parecida, normalmente de origen artificial. Puede ser, por ejemplo, otra emisora de radio que esté cercana, puede ser el efecto del multitrayecto o cualquier otra cosa que pueda ocurrir. Y vamos a verlo en el caso más sencillo posible, que es volver otra vez a la señal que teníamos inicialmente, la expresión para una señal pasobanda. Si os acordáis, una vez más era esta, donde habíamos visto que puedo meter la información en la amplitud y estaríamos hablando de AM o de BL, o puedo meter la información en la fase y estaríamos hablando de FM o PM. Lo que voy a considerar es esta señal, pero voy a suponer que no se transmite información, es decir, que la información es cero. Si no transmito información, quiere decir que no hay información ni aquí ni aquí, es decir, que eso lo puedo considerar constantes y que puedo considerar que mi señal transmitida es puramente la portadora, ¿vale? Si ahora pensáis, ¿qué pasaría si yo ahora meto esta señal en uno de los detectores que hemos estudiado, en un detector síncrono o un detector de envolvente? Veréis que el resultado en cualquiera de los dos casos es que la salida va a ser cero. La salida va a ser cero porque precisamente la información, el mensaje es cero, no existe mensaje, ¿vale? Con lo cual voy a suponer que mi señal transmitida es esa y voy a suponer que yo recibo una señal que voy a poner VDT, que va a ser esa señal, la que a mí me han transmitido, la portadora sin información, más otra portadora sin información interferente. Le voy a poner el subíndice I para indicar que es interferente y va a ser otra portadora. Esta va a tener frecuencia la misma que la que tenía yo más algo, ¿vale? Va a estar separada de mi portadora como omega sub I y va a tener amplitud, como digo, A sub I. Esta va a ser, ya digo, que la interferencia. Es una interferencia que únicamente es una portadora. No tenemos mensajes en nada de esto. Fijaros, insisto, que esta señal que estoy poniendo aquí, o esta de aquí, la puedo interpretar como una señal AM, como una señal DBL, como una señal FM o como una señal PM, me da igual. Al final es una señal pasobanda en la que no tengo ninguna parte dependiente del tiempo, no tengo ni envolvente ni fase dependiente del tiempo, con lo cual no tengo información. Ahora lo que puedo hacer es escribir esta señal VDT como expresión en componente en fase y componente en cuadratura. Podría volver a escribir esta señal. Si os acordáis, componente en fase y componente en cuadratura era la componente en fase era todo lo que multiplique al coseno de la portadora, y componente en cuadratura es todo lo que multiplique al seno de la portadora. Operando con esta señal, entonces yo puedo ver que si aplico que el coseno de la suma es coseno por coseno menos seno por seno, lo que voy a tener es A sub C más A sub I por el coseno de omega sub I. Todo esto por el coseno de omega sub CT menos A sub I por el seno de omega sub IT por el seno de omega sub CT. Como digo, lo que acompaña al coseno, toda esta parte de aquí, es la componente en fase, y lo que acompaña al seno, toda esta parte de aquí, es la componente en cuadratura. Si ahora opero con esta expresión, lo que puedo hacer es calcular cuánto vale la envolvente y la fase de esta señal VDT. Si os acordáis de cuando vimos las componentes en fase y en cuadratura, la representación fasorial, la envolvente de una señal no es más que la raíz cuadrada de la componente en fase al cuadrado más la componente en cuadratura al cuadrado, y la fase es el arco tangente de la componente en cuadratura partido de la componente en fase. Haciendo cuentas, veríais que me va a dar una cosa parecida a esta. Es una expresión un poco complicada, pero bueno, sería la expresión de tanto de la envolvente como de la fase de mi señal recibida, que digo es una señal que no tiene información y que tiene dos portadoras. La portadora que yo quiero, la de omega sub C, y una portadora interferente que está en una frecuencia omega sub C más omega sub I. Vamos a suponer que la interferencia es pequeña. Eso es relativamente lógico, ¿vale? Si la interferencia es débil,
si el cociente entre la amplitud de la interferencia y la amplitud de mi portadora es pequeñito, es mucho menor de 1, yo lo que voy a poder hacer es simplificar esas dos expresiones que tengo para la envolvente y para la fase y llegar a algo parecido a esto. Voy a poder llegar a que la envolvente se puede aproximar a A sub c por 1 más A sub i partido de A sub c por el coseno de omega sub i, y a que la fase la puedo ver como aproximar a A sub i partido de A sub c por el seno de omega sub i. Como digo, esto es a lo que yo llego si supongo que la interferencia es débil, que la amplitud de la portadora interferente es mucho menor que la amplitud de mi portadora. Aquí lo que he hecho es, además, por si queréis intentar probar a hacerlo vosotros, es que he aproximado que la raíz cuadrada de 1 más un valor pequeño, de 1 más x, cuando x es muy pequeño, lo puedo aproximar a 1 más x medios. Es exactamente igual que lo que hicimos antes con los cosenos y el seno, es la aproximación de Taylor de esa función, ¿vale? Esto si x es mucho menor que 1. Y también podéis aproximar la tangente de x a x si x es mucho menor que 1. Ya digo que estas son las dos cosas que yo he metido aquí. Como veis, entonces, si yo recibo una señal V que tiene de envolvente esta que veis aquí y de fase esta que veis aquí, y yo metiese esta señal en un detector de envolvente, por ejemplo, la señal que obtendría a la salida del detector de envolvente sería pues tal cual la envolvente multiplicado por la constante del detector, A sub d que estamos llamando, y sería 1 más A sub i A sub c por el coseno de omega sub it. Esa sería la señal que yo obtendría del detector de envolvente. Y no perdáis de vista que si no hubiese interferencia, si A sub i fuera 0, la señal que yo recibiría tendría que ser 0. De hecho, en este caso, si anuláis este término, la señal que yo recibiría sería una constante, K sub d por A sub c, que si pasa por un supresor de continua sería 0. El que haya una interferencia, el que aparezca este término que depende del tiempo, un coseno de omega sub i, hace que la señal que yo voy a tener a la salida de mi detector, en vez de ser 0, sea otra cosa, ¿vale? Voy a tener pues una interferencia, voy a tener el efecto de una interferencia. Ahora, aunque no lo hemos visto, podría ver qué pasaría si meto esta señal en un detector de FM, en un detector de frecuencia. Insisto en que no hemos estudiado este tipo de detector, no nos vamos a meter con él, pero sencillamente nos interesa ahora verlo para hacer el ejercicio de qué pasaría cuando tengo una señal interferente en un detector de FM. Un detector de FM me da una señal que es también una constante por la derivada de la fase de la señal que me llega, ¿vale? En vez de la envolvente, en este caso es la derivada de la fase. En mi caso, si hacéis la derivada de ese phi sub v de t, lo que tendríais es que la señal que recibiríais a la salida de vuestro detector de FM sería algo así como esto. Fijaros en un detalle. La señal que yo recibo cuando la paso por un detector de envolvente es una señal que en principio es un coseno de frecuencia igual a la diferencia entre mi portadora y la interferente, la distancia que hay entre la portadora y la interferente, que es lo que llamábamos omega sub i, pero que va a tener de amplitud este cociente, que hemos dicho que es muy pequeño, que estoy suponiendo que es muy pequeño, con lo cual en principio esto va a ser pequeño. Y el efecto que yo voy a tener en principio a la salida de mi detector de envolvente va a ser una señal no 0, pero casi 0, va a ser muy pequeña. El problema viene con el detector en frecuencia. Si os dais cuenta, el detector de frecuencia, el detector de FM, me devuelve una señal muy parecida a la de antes, pero con una amplitud que depende directamente de omega sub i. Es decir, la amplitud de la salida de mi detector de frecuencia ya no va a ser necesariamente tan pequeña, a pesar de que está este término, sino que puede llegar a ser importante si mi interferencia está lejos de mi portadora. Si la distancia entre omega sub c y omega sub c más omega i es grande, si omega sub i es grande. En ese caso puedo llegar a tener una salida a la salida, valga la redundancia, de mi detector, una señal a la salida de mi detector que tenga un valor grande, que tenga una amplitud grande y que no sea ni muchísimo menos despreciable. Con esto
lo que estamos viendo es que FM es un sistema que es poco vulnerable o bastante inmune cuando la interferencia está cercana, cuando omega sub i es pequeño, porque en ese caso esta amplitud es pequeña, con lo cual todo esto también va a ser pequeño, pero FM es muy vulnerable a interferencias de canales lejanos, a interferencias en el caso de que omega sub i esté lejos, omega sub i tenga un valor grande. En ese caso, este valor puede ser grande y sí que tendría una señal a la salida de mi detector que no sería ni muchísimo menos despreciable. Como consecuencia de esto, como consecuencia de esta limitación o de esta, digamos, debilidad que tiene FM, vamos a ver una herramienta que son los que se llaman filtros de preénfasis y de énfasis, que van a intentar precisamente de algún modo proteger o blindar al detector, al sistema de FM de este tipo de efectos, ¿vale? De interferencias que estén en canales lejanos.